a continuación presentamos Orando con el Espíritu, con el licenciado Miguel Benjamín Herrera. Mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios. Una mañana el sembrador salió a los campos para sembrar. Una mañana el sembrador sembró en mi vida su bondad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador sembró el camino y el pedregal. Una mañana el sembrador no pudo entrar en mi heredad. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador en tierra buena quiso sembrar. Una mañana el sembrador tan solo espinas pudo hallar. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Una mañana el sembrador en cada grano bien quiere hallar. Una mañana el sembrador sembró en mi vida con afán. Cada mañana el sembrador sembrando está en mi corazón. Cada mañana el sembrador espera el trigo de mi amor. Bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos, a este su programa Orando con el Espíritu Santo. Como saben, ¿verdad? Con esa introducción que nos hace siempre nuestro hermano José, quien dirige este programa, pues es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros solamente somos instrumentos de ese amor, de esa misericordia. Qué bueno, qué alegría, queridos hermanos, estar nuevamente sintonizados en un programa más, en una reflexión más. Damos gracias a Dios Padre Todopoderoso, iniciar un nuevo mes que también trae unas reflexiones muy bonitas, muy interesantes, porque es dedicado a las Sagradas Escrituras. Hemos terminado este mes de agosto, mes dedicado pues al matrimonio y a la familia y a todo aquello que venga a colaborar con esa misión de la familia. Estamos en este año jubilar, un año en el cual pues el Señor nos ha regalado un tiempo maravilloso en el cual nosotros pues podemos acercarnos con confianza a este Dios que nos da la vida. Iniciamos entonces otro mes y este mes es dedicado a las Sagradas Escrituras y voy a comenzar precisamente con un santo que lo vamos a celebrar hasta el final de este mes y que dijo una frase y nos dejó una frase tan reflexiva y una frase pues que vale oro. Desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Dios. Estamos hablando entonces de este santo maravilloso, este santo que nos ha llevado siempre a estas reflexiones tan profundas, ¿verdad? Y este santo es San Jerónimo. Desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. Entonces, hoy, mis queridos
amigos y hermanos, les traigo un tema o propuesta de un tema que espero que vaya a ser, como siempre, de mucho agrado, de mucha reflexión, de mucha edificación. Y el tema es cómo orar en familia, cómo leer la Biblia en familia, porque antes de empezar a leer, estudiar las Sagradas Escrituras, tenemos que comenzar pues con la oración. Y entonces queremos hacer este enlace, ¿verdad? De lo que es el mes de la familia junto con el mes de las Sagradas Escrituras, como nos dice pues San Jerónimo. Así es que esperamos de todo corazón que este tema pues vaya a ser pues de mucha ayuda y un tema pues, ¿verdad? Que sea de mucha edificación. Como siempre, agradecemos a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar que nos ha permitido pues este espacio de formación, de compartir. Ya saben, en la caja de comentarios pues pueden dejar preguntas, dudas, saludos, y aquí estamos, ¿verdad? Ante todo para poder hacer la voluntad de Dios. Como siempre, antes de iniciar, ¿verdad? Cada programa, hacemos la invocación al Espíritu Santo, recordándoles que este programa no es mío, no es de la radio, este programa es suyo. Este programa es de cada uno de ustedes, que lo recibe, que lo reproduce, que lo disfruta, que lo estudia, que usted va tomando sus notas, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad? Espero que vayamos creciendo porque cada vez que me toca a mí pues sentarme y pensar el tema que vamos a discurrir, también es un momento de edificación personal. Bien, como estamos en este mes especial de las Sagradas Escrituras, vamos a hacer la invocación siempre a este Dios que es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo, es un Dios trino, es un Dios comunidad, es un Dios que camina, un Dios que se revela, un Dios que camina, un Dios que transmite ante todo su santísima voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acompáñame, querido hermano y hermana, a realizar la siguiente oración. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos, para que comprenda el mensaje de la palabra, para que sienta la profundidad del amor divino, para que camine abriendo mis manos a los que necesitan curación y misericordia. Ven, Espíritu Santo, aumenta mi fe en el Dios que ama a todos, santos y pecadores. Dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo entero. Afianza mi esperanza en medio de mis debilidades, limitaciones e incapacidades. Ven, Espíritu Santo, yo solo sé que no puedo hacer nada. Acompáñame, guíame, llévame para que pueda llegar al abrazo del Padre, para que pueda sentir las palabras y enseñanzas del Hijo, para que pueda caminar con los demás, con amor, fe y misericordia, con la fuerza, la luz y la ternura que vienen solo de Dios. Espíritu de vida, de la vida sin fronteras, ven y condúceme hasta los pastos abundantes, donde tu palabra quiera conducirme hasta las fuentes que has preparado para mí, para que yo me sacie de tu presencia y goce con la sobreabundancia de tus dones. Sorpréndeme, Espíritu de vida, y una vez más que tu palabra me guíe donde jamás hubiera soñado. Tú que eres don, derrámate sobre mí y desbórdame con tu hermosa y rica presencia. Derrámate y consuélanos con tu amable llegada hoy y siempre. Te lo pedimos, te lo imploramos,
te lo consagramos a ti que vives y reinas, inmortal y glorioso, y que eres Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo leer la Biblia en familia? Tema para este programa de este día. Agradecemos entonces su fiel sintonía. Sabemos, queridos hermanos y hermanas, que leer la Sagrada Escritura pues no es nada fácil. No es fácil porque es otro contexto, es otro país, son otras costumbres, es otra cultura en la cual nosotros a lo mejor no estamos familiarizados. Aprender Sagrada Escritura no es memorizarse versículos y capítulos y libros de la Biblia. No se engañe con esto, hermano. Hay personas que sí conocen la Sagrada Escritura, sí leen la Biblia, pero eso no quiere decir saber Biblia. Saber Biblia significa conocer ese contexto, la forma literaria, los géneros literarios. Leer entonces no de manera aislada, sino en el pensamiento precisamente del autor divino. Las Sagradas Escrituras, por lo tanto, no se tienen que leer a la ligera, tiene que profundizarse, tiene que prepararse con tiempo. Debemos de invocar siempre la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar para que podamos entender y comprender. Repito, porque son cosas que nosotros no estamos acostumbrados, son cosas que a lo mejor desconocemos, normas, leyes, moralidad, y luego pues la revelación está dada, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, pero no está explicitada. Hay muchas cosas que nosotros pues tenemos que darlas por hecho. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan no comienzan con el nacimiento de Jesús, ¿ah? Pero damos por hecho de que Jesús tuvo que nacer, tuvo que ser engendrado. Entonces, por lo tanto, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas son los que se van a encargar precisamente a presentarnos a este Jesús desde su encarnación, y el Evangelio de Mateo lo va a hacer desde la genealogía de Jesús, ¿verdad? Esas 14 generaciones en el capítulo 1 para demostrar que Jesucristo pues es descendencia o linaje del rey David, y David, ¿verdad? Lo va a hacer de Abraham, Abraham de Adán, y Adán pues que sale de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Esta revelación divina sí está dada, ha sido de parte de Dios, pues ha llegado hasta nosotros, pero repito, no está explicitada. Por ejemplo, cómo murió José, esposo de María y padre putativo de Jesús. Pues no lo sabemos, hermanos, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Pero, ¿murió? Claro que sí. Si el mismo Hijo de Dios murió en la cruz, pues también Él en algún momento, de alguna forma, ¿verdad? Pues tuvo que hacer esta Pascua, este tránsito de esta tierra, pues al seno de Dios. Al igual que María. ¿Murió la Virgen María? Sí, claro, ¿verdad? Muchos teólogos hablan de la dormición de María. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A dónde? Pues no lo sabemos. ¿Por qué? Porque simplemente, hermanos, no está en las Sagradas Escrituras, pero sí podemos sacar por deducciones lógicas, ¿verdad? Que tuvo que haber sucedido acontecimientos así. ¿Cómo leer la Biblia en familia? Como padres cristianos y católicos, queremos presentar a nuestros hijos la persona de Jesús. Jesucristo, ¿verdad? Que nos va a revelar el rostro del Padre. El Padre y el Hijo van a enviar el Espíritu Santo. Sin lugar a dudas que todo padre de familia queremos ver crecer a nuestros hijos en esa relación con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya tuvimos esa relación. Nosotros ya tenemos y contamos con esa experiencia. Una de las mejores maneras de hacerlo es animarles a que ellos por su propia cuenta, aquí está la clave de este programa, por su propia cuenta, animarles a que lean las Sagradas Escrituras y que lo hagan de manera regular. ¿Qué quiere decir esto?
Contamos entonces, mis queridos amigos, con las lecturas diarias. Tenemos un calendario litúrgico donde nos van ofreciendo, ¿verdad? Tiempos en los cuales la liturgia se va manifestando. Recordemos que el año litúrgico para nosotros los católicos comienza con el tiempo de Adviento, de preparación, de venida, tiempo de Navidad, donde ya Jesús está entre nosotros en la encarnación de ese niño. Comienza la primera parte del tiempo ordinario, cuando ya Jesús se presenta evangelizando después de que había encarcelado a Juan. Jesús toma la iniciativa, impulsado por el Espíritu Santo, venciendo las tentaciones en el desierto, hace el llamado de 12 hombres, a quienes llamó apóstoles, y comienza entonces ese recorrido. Hacemos la pausa ya cuando entra el tiempo de Cuaresma, que inicia precisamente con el miércoles de ceniza, en preparación a lo que es entonces la Semana Santa, la Semana Mayor, el Triduo Pascual, jueves, viernes, sábado, ¿verdad? Y donde nosotros pues vamos a culminar esa Semana Santa con la resurrección del Señor. Luego comienza y seguimos con el tiempo de Pascua, que van a ser 8 semanas de alegría, porque el Señor ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Para retomar la segunda parte del tiempo ordinario, 34 semanas, hasta comenzar nuevamente con el tiempo de Adviento. De tal manera, mis queridos amigos, que la iglesia es tan rica que nos va dejando precisamente este tiempo litúrgico. Luego, pues tenemos los santos, cada día, pues en su mayoría del año, tenemos pues la celebración de santos, San Pedro, San Pablo, San Agustín, Santa Mónica, bueno, y tantos santos, ¿verdad? Que cuenta con la Iglesia Católica, y también las memorias de las celebraciones y solemnidades marianas, trinitarias, ¿verdad? El Corpus Christi, Santísima Trinidad. Por lo tanto, cada una de esas celebraciones litúrgicas cuenta con la primera lectura. En respuesta a esa lectura tenemos la lectura del Salmo, la proclamación del Salmo. A veces en las solemnidades tenemos la segunda lectura y vamos concluyendo con el Evangelio. Pero es más que solo hacer que nuestros hijos lean la Biblia, sino que también hay que mostrarles ese camino de cómo y dónde comenzar a leer precisamente esta lectura. Porque, queridos hermanos y hermanas, vamos a ser realistas. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es inspiración, es revelación de Dios, es palabra de Dios, pero hay libros que sí son como muy áridos para poder leer. Tenemos, por ejemplo, el libro de los números, que cuando empiezan a leer ese montón de números y del norte al sur, del este al oeste, y que se instaló Rubén y que se instaló el otro, y que entonces, claro, hay libros que nos presentan cierta dificultad. Pero yo quisiera compartir con ustedes una pregunta. ¿Por qué deberíamos nosotros como adultos enseñar a nuestros hijos a leer las Sagradas Escrituras? Bueno, segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Repito, segunda libro de Timoteo en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. 4 verbos en los cuales nosotros podríamos encontrar aquí cuál es entonces, digamos, ese medio fundamental para poder leer y transmitir y animar a leer las Sagradas Escrituras. Enseñar, reprender, corregir e instruir. Le repito, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17.
La importancia de leer la palabra de Dios, por lo tanto, es muy clara y ciertamente debe de ser un hábito que vale la pena transmitir a nuestros hijos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, eso es un poco más complejo que simplemente decirle a nuestro hijo o a nuestra hija, abra sus sagradas escrituras, abra su Biblia, tome las sagradas escrituras y póngase a leer. Y la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Dónde inicio? Bueno, aquí, mis queridos hermanos, pues hay infinidad de formas y maneras en las cuales pues podemos comenzar a leer las Sagradas Escrituras. Para que sea un hábito, pues podría, una sugerencia, comenzar con las lecturas diarias. Ya dijimos entonces que a través de cada una de los tiempos litúrgicos, pues hay una temática. Hay una temática muy clara. Entonces nosotros podríamos perfectamente bien comenzar, fíjense bien, a leer eso. Y si no, pues de manera sistemática tenemos el Pentateuco, tenemos los libros sapienciales, tenemos los salmos, tenemos los libros históricos, los deuterocanónicos, o podemos comenzar, digamos, con los evangelios, seguir con los hechos de los apóstoles. Pero la importancia, querido hermano y hermana, es que tomemos esta iniciativa, tomemos entonces a bien inculcarles a nuestros hijos que por lo menos pues a través de distintos medios de comunicación podemos hacer presente pues ese hábito de la lectura de su palabra. La Biblia es el conjunto de muchos libros y es un libro bastante grande, tenemos 73 libros. Es un texto que enriquece al momento de la transmisión y recibir ese mensaje de esperanza de parte de Dios, un mensaje de esperanza de Dios para todo el mundo, a través de varios contextos históricos y estilos literarios. La enseñanza de la Iglesia Católica siempre ha insistido, especialmente con los libros latinoamericanos, con las conferencias episcopales latinoamericanas, que debemos, y esto es algo muy natural, inculturizar las Sagradas Escrituras. Es decir, hay cosas y hay partes, hermanos y hermanitas, que no podemos cambiar porque son de institución divina. Por ejemplo, el vino y el pan ácimo. En las Sagradas Escrituras nos dice que nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía y eso no se puede cambiar, no se puede cambiar. Pero, por ejemplo, ¿no? Voy a hablar en el contexto de mi querida Honduras. Nosotros tenemos aquí una etnia que se llama los garífunas y ellos para leer las Sagradas Escrituras pues hacen una danza, hacen un canto y van con palmas acompañando las Sagradas Escrituras. Bueno, entonces eso quiere decir que se está inculturizando las Sagradas Escrituras. Recuerden que las Sagradas Escrituras fueron en su principio originalmente en el hebreo, luego se pasó al arameo, se tradujo al griego y San Jerónimo hizo la versión vulgata al latín. Y luego, ya con el pasar del tiempo, especialmente después de Martín Lutero, 1517, se comienza pues las versiones a cada uno de los idiomas y a esto se le llama entonces la lengua vernácula, para que ya puedan en nuestra lengua poder entender y comprender las Sagradas Escrituras. Decidir cómo leer las Sagradas Escrituras puede plantear muchas preguntas para nuestros hijos. Por ejemplo, ¿por dónde deberían empezar? Deberían de leer de principio a fin, es decir, muchas veces nosotros hemos iniciado a leer desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Deberían de leer solo el Nuevo Testamento? No, claro que no. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es la plenitud y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces, por lo tanto, debemos de comenzar también a leer el Antiguo Testamento. Disponerse a leer la Biblia puede ser un poco intimidante, pero es algo que nos afecta incluso a nosotros los adultos. Si su hijo va a leer la Biblia, lógicamente nosotros
debemos de haber leído primero también las Sagradas Escrituras. En Mateo capítulo 4, versículo 4, nos dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros alimenta a nuestros hijos todos los días. Entonces, poner la lectura bíblica en ese mismo contexto, pues sería lo más ideal. Necesitamos alimentos para estar fuertes y saludables. Por eso comemos todos los días. Nuestro espíritu también necesita eso. Necesita el alimento que nosotros tenemos y eso es la palabra de Dios que se encuentra entonces en las Sagradas Escrituras. Tenemos que asegurarnos de evitar entonces aquella mentalidad de que siempre se ha hecho así. Cuando se trata entonces de leer la palabra de Dios. Es que a mí me enseñaron a leer esto, a mí me enseñaron a leerlo así y así. El objetivo es encender una pasión de parte de nuestros hijos a leer, escrutar y leer las Sagradas Escrituras. Debemos de comenzar entonces a hablar con ellos sobre las diferentes cosas escritas en la palabra de Dios. Y luego pues vamos a ver qué interés pueden despertar ellos en leer y preguntarse sobre las Sagradas Escrituras. Luego puede comenzar entonces a ayudar a crear pues un plan de lectura con el que puedan ser consecuentes. Un plan entonces, un proyecto de lectura, pues repito, desde la familia. Muy bien, vamos a hacer entonces nuestra pausa musical. El tiempo pasa rápido aquí, así es que al regreso vamos a continuar y ofrecerles entonces cómo puede ser este plan de lectura para usted en conjunto con los hijos. Que disfruten la siguiente pieza musical. Al regreso vamos a continuar. Sangre y agua derramada por mí en la cruz, por amor. Agonizando, te acordaste que soy un pobre pecador, oh Señor. De tu sangre nace y crece vida nueva. Con el agua limpias todo mi dolor. Fuente de salvación. Brotan ríos de perdón. Brotan de tu corazón. Ríos de misericordia. Confío, Señor. Sangre y agua de una herida mortal se regó tu bondad, oh Señor. Moribundo, me bautizas desde tu interior, desde tu dolor, oh Señor. En un mar de gracia y misericordia, tú sumerges mi pecado y mi temor. Fuente de salvación.
brotan ríos de misericordia, brotan ríos de agua viva, muy dentro de mí, sangre y agua, ríos de misericordia, sangre y agua, y fluye tu agua, fluye tu río y llena el espacio que estaba vacío, y brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia, brotan un manantial de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia. En ti confío, Señor, en ti confío, Señor. Volvemos, mis queridos amigos y hermanos. Gracias a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar que nos ha permitido poder compartir con ustedes pues estos temas de reflexión, temas de crecimiento personal y comunitario, estos temas que lo hemos visto a bien, nos pueden ayudar, ¿verdad? A salir adelante, comprender un poquito más nuestra fe, nuestra teología, aprender a conocer un poquito más las Sagradas Escrituras. Un saludo muy especial para todos ustedes. Yo sé que muchos pues solo hacen la reproducción de este programa, pero igual la bendición y el amor de Dios pueden llegar pues hasta los últimos rincones de este mundo. Gracias a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, que nos ha permitido pues esta gracia abundante de poder llegar hasta sus hogares. Estamos hablando y abordando este tema de cómo leer las Sagradas Escrituras en familia, recordando pues esa frase fundamental de San Jerónimo que decía y nos exponía que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer al mismo Cristo, y Cristo que revela el Padre y el Hijo que revelan y envían al amor divino que es el Espíritu Santo, trono de sabiduría, inteligencia, verdad, bondad, con esos dones maravillosos del Espíritu Santo, el entendimiento, el dominio de ti mismo, etcétera, etcétera. Estamos hablando entonces de cómo hacer una propuesta como personas adultas y cómo llegar entonces a acompañar a ya sea niños, jóvenes, adolescentes, a que puedan disfrutar, degustar y tener precisamente, ¿verdad? Este deseo de leer o por lo menos de escuchar las Sagradas Escrituras y preguntarle, bueno, ¿cuál es el Evangelio de hoy? Cosas por el estilo. Bien, para poder hacer entonces un plan, no importa si usted va a empezar desde el libro del Génesis, solo el Pentateuco, o va a leer solo el libro de los Proverbios, Salmos, o va a empezar con el Evangelio, etcétera, etcétera. Lo importante, mis queridos hermanos y hermanas, son dos cosas sumamente indispensables: la entrega y el compromiso. Porque sabemos, como lo hemos dicho, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero poder realizar algo continuamente, de poder realizar algo cada día, es un poco difícil. Es difícil porque cuando ya nosotros vamos en la costumbre, entre comillas, entonces ya le vamos perdiendo pues como ese gustito. Bueno, entonces es ahí donde tiene que entrar no solamente la entrega de hacer este plan de lectura o de leer las Sagradas Escrituras, el estudio de las Sagradas Escrituras, sino que también debe de venir el compromiso. Si bien leer la Biblia de forma constante, lógicamente es bueno, lo que nosotros realmente queremos es que nuestros hijos se conecten de manera real
con la palabra de Dios. Es decir, que si uno les invita a buscar un libro en las Sagradas Escrituras, pues que lo puedan hacer, que la puedan realizar. Mire qué bonito lo que nos dice y le comparto a usted el Salmo 119, versículo 11. Dice así, Salmo 119, versículo 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Repito, Salmo 119, 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer al mismo Cristo, nos dice San Jerónimo. Entonces, claro, el desconocer las Escrituras es que no vamos a tener clara una idea de la revelación de Dios que viene a nuestra vida, que se acerca y que de alguna manera quiere que le conozcamos. Eso es exactamente lo que nosotros deseamos y queremos poder transmitir entonces en el corazón, en el compromiso, en la iniciativa de nuestros jóvenes, de nuestros hijos e hijas. Que nuestro hijo o hija pueda interiorizar las palabras que Dios ha dado y que no importa el tiempo, el espacio, las personas, no importan los contextos, la palabra de Dios siempre es actual. La palabra de Dios siempre tiene esa dimensión de que a pesar de haberse escrito, haberse transmitido y haberse pronunciado durante muchos siglos, esa palabra tiene una actualidad sorprendente. Tenemos que animar a nuestros hijos a que puedan identificar, por ejemplo, palabras, frases o incluso pueden ser temas que puedan descubrir durante su tiempo de realizar la lectura de la Biblia. Pero es aquí, querido hermano y hermana, donde usted y yo tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, porque de repente esa misma curiosidad le va a decir, papá, mamá, pero aquí en la Biblia, ¿por qué se habla de esto? ¿Por qué se habla lo otro? ¿Cómo entender este enigma? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué? Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que estar listos y preparados. Sin lugar a dudas que en nuestras distintas parroquias tienen que haber cursos bíblicos. Por eso le animamos y le invitamos a usted, querido hermano y hermana, a que forme parte de los movimientos eclesiales. Yo sé que los movimientos eclesiales, pues, en general son los mismos. Cursillos de cristiandad, renovación carismática, comunidades neocatecumenales, Juan 23, comunidades eclesiales de base, Legión de María, Grupo Camino, que acompaña a los matrimonios, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que le podemos sugerir a nuestros hijos? Que hagan apuntes, que lleven un apunte, un cuaderno de estos aspectos destacados para una mayor discusión, para que tal vez si usted y yo no podemos entender algo, pues en su momento, ¿verdad?, pedir entonces, digamos, una reunión o una orientación de parte de los expertos. Y aquí estamos hablando de nuestros sacerdotes, estamos hablando de personas laicos, ¿verdad?, que son muy instruidos, que han realizado pues muchos cursos, pues lo que hemos recibido gratis, hay que transmitirlo gratis. Otra cosa útil que puede realizar en este plan de lectura es conectar lo que lee su hijo también con nuestra historia. Te fijas en aquel momento, aquellos años que teníamos esta crisis, cuando no encontrábamos trabajo, cuando teníamos tantas dificultades y cómo Dios vino y colocó la persona y el trabajo ideal. Bueno, ahí está, ahí está. De tal manera que la Biblia relata cosas reales e históricas que sucedieron y que eso puede ser un beneficio para nuestros hijos, para que puedan comprender, al menos en parte, cuál ha sido el contexto histórico de lo que están leyendo. Recordemos, queridos hermanos y hermanas, bueno, como estamos abordando en este tema, que no todo lo vamos a entender, no todo lo vamos a comprender, ya lo dijimos.
Saber Sagradas Escrituras no es leer, aprenderse un libro o buscarlo de memoria, el capítulo, el versículo. No, eso no es saber Biblia, eso es memorizarse la Biblia. Saber Biblia es saber discernir el contexto, la historia, el cumplimiento mesiánico, el contexto entonces de la revelación, ese acercamiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el papel que desempeña María, José, los precursores de Jesús, los discípulos, la comunidad primitiva y así sucesivamente. Pues repito, no es algo muy fácil, ¿verdad?, de poder transmitir. La Biblia, sin lugar a dudas, es una instrucción. Mire qué interesante lo que nos dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Repito, Santiago 1, 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Que hemos dicho en Timoteo, toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios para 4 cosas. Y aquí, Santiago capítulo 1, 22 nos hace recordar. No hay que contentarse solamente con escuchar la palabra de Dios, sino ante todo procurar, ante todo, pues llevarla a la práctica. Los mandamientos, amar a Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas y luego comenzar con el honra a tu padre y a tu madre hasta el 10º mandamiento. Bueno, pues hay que llevarlo a práctica. Como cristianos católicos estamos llamados a vivir estas mismas palabras que nosotros leemos, estudiamos, escuchamos y celebramos en la liturgia. A medida que nuestro hijo pueda leer y pueda involucrarse con la palabra de Dios, querrá asegurarse de alentarlo a emplearla y ante todo a aplicarla en su propia vida, tal y como nosotros también, repito, a manera de un modelo, a manera, ¿verdad?, de un ejemplo, porque nosotros hemos vivido esa misma palabra de Dios. Y sin lugar a dudas, querido hermano y hermana, me gustaría que me escribiera en la caja de comentarios cuál es su versículo favorito. Interesante. No solamente el versículo de oro, que ese es nuestros hermanos protestantes, pues no sé por qué lo han hecho así, si la palabra de Dios nació con la Iglesia Católica. Pero bueno, les respetamos, les amamos y les esperamos aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? Y ya sabemos entonces, por ejemplo, San Juan 3:16. Pero para eso, hermano y hermana, tenemos que realizar todo un proceso. Tenemos que conocer todo lo que es entonces esta teología, lo que es la hermenéutica, lo que es entonces esta interpretación cabal y fidedigna de la palabra de Dios, que no ha sido fácil. Los primeros concilios que vivió y celebró la Iglesia Católica, pues precisamente fue eso, definir el canon bíblico. Realmente, ¿qué libros son los que van a formar esta parte de esta biblioteca? Biblos significa Biblia, conjunto de libros. Libros realmente inspirados. No sé si ustedes lo sabían, hermanos y hermanas, pero hay evangelios apócrifos que han sido inspiración a veces para cosas de interpretación no fidedigna. Muchas películas y muchas cosas que se han inventado es porque han tenido entre sus manos esta clase entonces de lectura. Repito, de evangelios apócrifos. La iglesia tuvo que hacer pues una lista y tuvo que realizar pues reuniones, pedir realmente la inspiración del Espíritu Santo para poder entonces ver, estudiar y realizar realmente qué palabra de Dios era la fidedigna. Y a esto le llamamos entonces el canon bíblico. Razonar, finalmente, animando a nuestros hijos a realizar un viaje de lectura sobre las Sagradas Escrituras, pero no solamente es leer,
hermano. Sí, ¿cuántas veces usted se ha leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis? Pues me imagino que a lo largo de todos sus años, algunos la habremos leído 5, 6, 7 veces. Pero no se trata solamente de leer, de agarrar entonces el Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el libro del Apocalipsis. No, es que hay que razonar, hay que discutir y hay que tratar de entender y comprender. Hay que dar ese tiempo para poder compartir entonces lo que hemos leído y lo que realmente decirle a nuestro hijo qué es lo que piensa al respecto. Porque la Biblia, hermanos, no es un libro de lectura, no es un cuento, no es una novela, no es una saga. No, es que después de leer hay que preguntarle al joven, al niño, si realmente entendió. Tener esta capacidad de poder explicar lo que han estado leyendo es una parte importante de este proceso de comprensión, de retención. Hay que asegurarse entonces de que nuestro hijo y nuestra hija se sienta cómodo compartiendo sus pensamientos, preguntas e incluso esas dudas e inquietudes. Hay y es necesario crear un ambiente seguro para que podamos discutir en nuestro hogar sin caer entonces en peleas, malos entendidos, sin caer en discusiones en nuestro hogar que nos lleven precisamente a eso de que el proyecto se vino abajo. Ciertamente nosotros no sabemos todas las respuestas a las preguntas que puedan tener. Y eso, hermanos y hermanas, no se sientan mal. Está bien, está bien. Hay que ser abiertos y honestos y estar dispuestos a profundizar en esa palabra de Dios, pero hay que hacerlo de manera juntos para poder hablar sobre las cosas que a lo mejor nosotros no estamos entendiendo. En su momento, ¿verdad? Lo que podemos hacer es preguntarle a los expertos, a las personas entonces que tienen, repito, este conocimiento para que nos puedan aclarar o esclarecer o, ¿por qué no? Un proyecto bonito, interesante sería que allá como por el día jueves, viernes, podamos hacer estas reuniones y estos planes de lectura de lo que es el Evangelio del domingo, para que así cuando vamos y lleguemos a nuestras parroquias cada domingo y al momento de escuchar la palabra de Dios y realizar nuestras reflexiones, preguntas y dudas, la humilía a través del sacerdote va a dar esa respuesta. Miren qué interesante, algo sencillo. Bien, vamos terminando porque sí, el tiempo aquí pues nos apremia. Quiero terminar este tema, leer la palabra de Dios en familia, con 5 consejos para este proyecto. 5 cosas que nos pueden, ¿verdad?, ayudar. Bien, en primer lugar, hermanos y hermanas, pues hay que idear el contexto, el ambiente. Este es sumamente importante. Con ambiente me refiero que hay que apagar los celulares, los móviles. No sé cómo le dirá usted en su país. En primer lugar, hay que apagarlo, no bajarle el timbre, no ponerlo en vibrador. No. Es que la tentación es sorprendente. Luego, tener una buena iluminación. Eso es lo ideal. Y luego, cada quien debe de tener su Biblia, ¿verdad? Si decimos Biblia latinoamericana, Dios habla hoy, ¿verdad? Biblia del peregrino, del joven, del niño, no importa. Lo importante es que cada uno de los miembros de la familia pues tengan una Biblia, sino escuchar atentamente pues a quién va a dirigir, digamos, la reunión. Bueno, entonces, la ambientación, el contexto es sumamente importante. Ahí van los consejos. Número 1, escoger una Biblia con letra grande, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvidan los lentes, la luz está muy bajita, de repente no hay mucha claridad. Entonces, la letra grande nos va a ayudar a nosotros a poder ubicarnos y enfocarnos de manera correcta. Número 2, buscar apoyos didácticos. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir, ¿verdad?, que usted previamente a hacer un estudio que va a dirigir, usted tiene el deber de haber leído. Y usted, al momento de encontrar dificultades, palabras, pues aquí están los diccionarios bíblicos, están los diccionarios normales. Y entonces usted previamente ya tiene que tener lista al momento de la pregunta, tener lista ya la respuesta. Número 3, y esto es importantísimo, establecer una hora para leerla. No un día a las 7 de la mañana, otro día a las 10 de la noche, otro día a las 5 de la tarde. No, hermanos, es que hay que hacer hábito, hay que hacer costumbre. Hay que realizar entonces, repito, algo que tiene que ayudarnos a todos. El punto número 4 es fundamental. Número 1, escoger una Biblia con letra grande. 2, buscar apoyos didácticos. 3, establecer una hora para leerla. Y número 4, hermanos, este es fundamental, que todos participen. No, pero es que yo no sé, yo no entiendo, yo no comprendo, no importa. Diga, hable, haga alguna pregunta. Póngale a leer a ese niño, a ese joven, a ese adolescente. Póngalo a leer. Diga, lea esto, lea lo otro, ¿verdad? Y entonces de esa manera vamos a poder participar todos. Y por último, para los más pequeños, buscar también una Biblia infantil. Porque de repente, repito, no entendemos y no comprendemos. De esta forma, entonces, con estos 5 consejos prácticos, podemos iniciar a una iniciativa de cada una de las familias. Usted sabrá su realidad, su contexto, ¿verdad? Cómo empezar este proyecto bonito y me cuenta, ¿verdad? Cómo va, cómo inició, cómo va a finalizar. No importa, ¿verdad? Si usted pues no lo pudo hacer porque tenemos todo este mes de septiembre para poder entonces llevar a cabo precisamente este proyecto. La familia cristiana está llamada como una de sus tareas fundamentales a la edificación del reino de Dios en la historia. ¿Cómo? Participando en la vida y misión de la iglesia. La unión y la semejanza entre la familia y la iglesia son estrechísimas. La familia cristiana católica es como una iglesia en miniatura, una iglesia pequeña. Como lo ha llamado los documentos de la iglesia, es una iglesia doméstica. La familia recibe el amor de Cristo y está llamada a transmitir este mismo amor que salva a los hombres. Recibir y transmitir. Por eso la familia está llamada a evangelizar, acogiendo y anunciando la palabra de Dios. La futura evangelización depende en gran parte de la iglesia doméstica. Palabras entonces del Santo Padre, el Papa Francisco, en un mensaje a las familias. Querido hermano y hermana, vamos a seguir entonces haciendo esta propuesta de lecturas bíblicas para este mes de septiembre. Así es que muchísimas gracias, bendiciones y nos sintonizamos en el próximo programa. Que el Señor haga prósperas las obras de sus manos y nos conceda la conversión, la paz y ante todo el amor. Bendiciones. Estás derramando la unción.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.